Ok, damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestra clase. Bienvenida mi hermana Gloria, bienvenido también el hermano Pedro, me imagino que también estará por allí la hermana Wilma, y también bienvenido hermano Marcial. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy donde esperamos comenzar a organizar nuestro mensaje, a organizar nuestro sermón, a organizar nuestra clase. Así que bienvenidos todos. Vamos entonces a hacerlo muy participativa. Recuerden que todos podemos preguntar, todos podemos intervenir, todos podemos participar. Así que hemos tenido un sábado bastante movido, gracias a Dios, se está predicando la palabra y nosotros aquí estamos aprendiendo a predicar la palabra. ¿Ok? Así que bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a pedirle en este momento al hermano Marcial Troncoso, por favor, si es tan amable, nos dirige en la oración. Bienvenido, hermano Marcial. Por favor, ore por Hola, nosotros. hola, ¿me escucha, Sí, le pastor? Porque escuchamos, mi audio no. hermano Marcial. Ok. Bien, mi audio no estaba andando bien, entonces ahora oramos entonces. Oramos. Padre nuestro que mora tú en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por habernos regalado un día más de reposo y que en el que pudimos, Señor, participar en tus actividades. En este momento, Señor, hacer este curso, suplicamos que tú, Señor, sigas bendiciendo al pastor Sala, Señor, que nos va a instruir, Señor, en el tema de la homilética, Señor, y que tu Espíritu Santo también trabaje en nuestros corazones, nos ayude a estar concentrados, Señor, en lo que vamos a estudiar. Padre, que todo esto sea para honra y gloria tuya y crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias, perdona nuestras faltas y pecados en el santo nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marcial. Bien, hermano, vamos entonces a entrar en materia. El tema de hoy es cómo arreglar en forma general nuestra presentación. ¿Ok? Así que vamos entonces a entrar en materia y vamos a comenzar la conversación. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ponernos... ¿Pueden ver la presentación? Sí. A ver, ¿la pueden Sí. ver? Ok. El arreglo del sermón. El arreglo del sermón. Exactamente. Ese es el título de la clase de hoy. Vamos entonces a ponernos, vamos a ayudar, ya oramos, vamos a comenzar a arreglar el sermón. Así que en forma general, vamos a hablar un poquito en cuanto al arreglo del sermón. Ok, hasta este momento, el Señor nos ha enseñado que su palabra, la Biblia, tiene el mensaje, ¿ok? Tiene el mensaje. Así que nosotros hemos estado utilizando la hermenéutica, para encontrar el mensaje. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de cómo presentar el mensaje. Vamos a hablar un poquito en cuanto a la homilética, cómo presentar el mensaje. Ok, la semana pasada hablamos acerca de cómo entender los textos difíciles. Ok, porque la mayoría de los textos son textos fáciles. Por supuesto, disculpen, por supuesto, necesitamos ser personas humildes, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, todo eso necesitamos tenerlo, ¿ok? Ya el Espíritu Santo nos ha mostrado cómo nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Eso lo hemos hecho en las clases anteriores. Cómo determinar el texto, o sea, nosotros hemos estado casados con un libro bíblico, entonces en esa lectura nosotros hemos encontrado textos que pueden ayudar a la iglesia, suplir alguna necesidad de la iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros encontramos un texto que nos llama la atención, de inmediato tenemos que ya saber las formas, cómo determinar la parte o donde se encuentra el contexto pues, del texto, o sea, cómo ir al principio, cómo ir al final, todo eso lo hemos conversado ya. Y entonces, cuando nos encontramos con el texto, también hemos estudiado cómo entender, qué herramientas utilizar para entender el texto. O sea que esta clase parte del principio de que ya nosotros sabemos el texto, ya conocemos el mensaje, ¿ok? Ya conocemos el mensaje, ya hemos estudiado la Biblia,
ya sacamos las palabras principales, ya determinamos cuál es el significado. Así que una vez que tenemos el texto, entonces ahora vamos, lo primero es tener el texto, tener el mensaje de Dios. ¿Ok? Por eso el predicador, la predicadora, el maestro, como dice el apóstol Pedro, nosotros como pescadores de hombres necesitamos estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, listos para presentar una presentación clara, valga la redundancia, presentar la Biblia, la verdad, de una manera organizada, de una manera bien científica, se puede decir. Científico porque la predicación, la enseñanza es un acto, es una ciencia, pues. Por eso científico lo que quiero decir. Así que la presentación tiene que ser organizada. Así que ya nosotros tenemos el mensaje, ahora vamos a ver qué necesitamos hacer. Entonces, recordemos, yo encuentro el texto, me llama la atención, entonces yo tengo que saber a cuál tema se está refiriendo ese texto. ¿Ok? Eso lo hemos estado estudiando, así que estoy repasando. Usted encuentra allí un versículo, pero usted no está seguro, no está segura de lo que habla hasta que usted vaya y analice el tema. ¿Cuál es el tema del cual está hablando el escritor bíblico? Ok, recordemos que los temas generalmente tienen que ver con las 28 creencias que tiene la Biblia, las 28 creencias. Así que usted se consigue con el texto. El segundo paso es entender el tema. Entonces, el tema ya nos va orientando, ¿ok? Porque usted cuando se vaya a presentar delante de la clase de escuela sabática, entonces usted se vaya a presentar delante de la iglesia, usted vaya a presentar su tema, usted tiene que saber de qué va a hablar a la iglesia. Esto es muy importante, eso nos va limitando, ¿ok? Porque a veces comenzamos a zumbar tiros por todos lados. No, usted tiene que tener específicamente el tema, y el tema se lo da, como lo hemos dicho, la misma Biblia, el mismo texto bíblico. Nosotros buscamos dónde comienza, dónde termina, entonces comenzamos a leer y nos damos cuenta de qué creencia está hablando esa parte de la Biblia. Pero la creencia es muy larga, o sea, es muy abarcante. ¿Ok? Vamos a admitir aquí algunos. Entonces, la creencia es muy abarcante, por eso nosotros debemos tener cuidado de no hablar, o sea, aunque el tema lo encontremos en ese texto, no podemos abarcar toda la creencia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un tiempo limitado. Por eso, una vez que usted se consigue el texto, usted analiza el texto, usted encuentra el tema, sabe de dónde viene, dónde va, de qué está hablando el escritor bíblico, es que está hablando el Espíritu Santo. Entonces usted tiene ya claro su tema. Tiene el texto que le gustaría predicar, tiene el tema del cual está hablando ese texto, y entonces ahora viene el objetivo específico. Así que con oración, usted comienza a decir, bueno, en este tema que comienza en el versículo tal y termina en el versículo tal, y me gusta el versículo tal o los versículos tal, porque puede ser que usted quiera hablar de varios versículos, entonces, específicamente de qué debo hablar. Ok, yo sé que el tema es, por ejemplo, el gran conflicto, o el tema es el sábado, o el tema es la deidad, cualquiera de esos temas que encontramos en la Biblia, esas creencias que encontramos en la Biblia. Pero entonces, específicamente, ¿de qué debo yo hablar aquí? Entonces, el mismo texto, con la ayuda del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, con la ayuda del texto, quise decir, nos va a decir específicamente de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. ¿Ok? Eso es el objetivo específico. Por ejemplo, si se habla del gran conflicto, entonces usted, de acuerdo al texto, usted dice, bueno, pero de todo el tema del gran conflicto, que es muy amplio, bueno, aquí habla acerca del conflicto del cristiano en la iglesia, o el conflicto del cristiano en su trabajo, el conflicto del cristiano en su hogar, dependiendo del texto. Entonces, allí se va especificando. O sea, el tema es grande, es una creencia. Entonces usted agarra de esa creencia, el objetivo específico se lo da el mismo texto. Así que como se dan cuenta, todo sale del texto.
Todo sale del texto. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da el mensaje. Entonces nosotros lo que estamos es tratando con el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia, de enfocarnos. Entonces, algo muy interesante es que del mismo texto se puede derivar varios objetivos específicos. Podemos en el mismo texto encontrar una aplicación, porque el objetivo específico es eso, es una aplicación. Pero ojo, como nosotros no estamos inventando, sino que estamos yéndonos a la Biblia, no podemos dejar o hacer que la Biblia diga cosas que no están dichas en la Biblia. ¿Está bien? Así que nosotros tenemos que tener eso bien claro. Usted y yo vamos a la Biblia, Dios nos habla, entendemos el mensaje, entonces lo vamos a transmitir. Por supuesto, podemos aplicar el tema dependiendo la congregación, tenemos que hacer los ajustes como vamos a ver un poquito más adelante. Así que hasta ahora hemos estado haciendo el repaso de lo que en las clases anteriores hemos dicho. Así que usted ya se encontró con un texto, le gustó ese texto, por ejemplo, se encontró, por ejemplo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tema? Entonces usted va arriba, va abajo, encuentra el contexto y ahí usted ve de qué viene hablando Pablo. ¿Ve? Ahí está el contexto. Pero le gusta es 1 Corintios 10, 13. Usted quiere sacar de allí. Entonces usted tiene que con oración establecer el objetivo específico. ¿Qué yo quiero tratar aquí, Señor? ¿Qué tú crees que la iglesia en octubre 24 necesita tu iglesia? Entonces, por eso es que la oración va unido con el estudio de la Biblia. Y viene el Espíritu Santo, o usted se está bañando, o está manejando, o está cocinando, o está trabajando, o está durmiendo, viene el Espíritu Santo y le da las ideas. ¿Ve? Entonces, por eso es que el sermón, la clase se prepara entre el Espíritu Santo y el predicador. Eso uno se sienta y sigue haciendo las cosas y sigue el Espíritu Santo trabajando, sigue el Espíritu Santo trabajando y usted va poco a poco arreglando el mensaje que el Espíritu Santo, eso es muy importante, quiere para la iglesia, porque el único que conoce la condición de los niños, la condición de los jóvenes, la condición de la iglesia, de los adultos, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a presentar? El Espíritu Santo. Ahí está la palabra. Usted y yo somos instrumentos del Espíritu Santo. Así que Él nos va a llevar y nos va a decir, bueno, de este tema, métete con este objetivo específico. Entonces, el objetivo específico también se puede aplicar o una parte importante que nos determina el objetivo específico es la proposición. Entonces yo comienzo con el Espíritu Santo a decir, bueno, que los hermanos de la iglesia tal entiendan, recuerden, la primera parte es la parte intelectual, ¿no? Entiendan que y entonces hagan o decidan hacer tal cosa. La proposición, usted tiene un objetivo específico, bueno, queremos hablar del gran conflicto, esta parte, y usted con la proposición presenta como una oración, pues, el objetivo específico. Así que ese es el objetivo, esa es la razón de ser de la proposición. La proposición es el sermón en una frase. Lo que usted quiere enseñar, pero en una frase. ¿Ok? Eso es muy importante que usted lo tenga en mente, así como el objetivo, para que usted se mantenga en el carril. Porque a veces nosotros estamos hablando, y vamos para acá y vamos para allá, y hablamos de la segunda avenida, y hablamos del gran conflicto, y hablamos por aquí, hablamos por allá, y no sabemos dónde vamos. Por eso el objetivo específico le dice a usted, el Espíritu me dijo que yo tengo que hablar específicamente del gran conflicto, este punto, este objetivo. Y me lo dijo así, la intención es que los hermanos entiendan esto para que hagan esto. Ahí está el sermón. Ese es la proposición es como el germen, es como la semilla del sermón, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, ¿ok? Así que, entonces, cuando usted tiene eso claro ya, entonces viene la consideración del auditorio. Ok, si son personas no adventistas, si son personas adventistas, si le piden que usted hable acerca de tal cosa, entonces usted
comienza a determinar ahora el objetivo general. Dice, bueno, el objetivo general es evangelístico. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo, Señor Espíritu Santo, aplicamos esto a los no adventistas? Entonces, usted tiene el objetivo es no adventista, o el objetivo es enseñar a los hermanos cómo trabajar para el Señor. Entonces, discipulado. Si usted quiere enseñar a los hermanos cómo, por ejemplo, algo que el Señor nos ha dado, entonces somos mayordomos. Entonces, depende ahí el auditorio, depende el objetivo que tenga el auditorio ese sábado, o ese miércoles, o ese día. El objetivo general que tenga la iglesia, entonces usted va a preparar el objetivo, va a tener un objetivo general. Ok, esto es muy interesante y muy importante, hermano. No me canso de repetirlo, porque a veces nosotros estamos perdiendo grandes oportunidades porque no tenemos claro como iglesia el objetivo general. Entonces, si el objetivo son los amigos, entonces el predicador, la predicadora tiene que adaptarse. Si el objetivo es enseñarle a los hermanos cómo cumplir la misión, entonces dice, Señor, este texto no me sirve. ¿Cuál es? Entonces usted comienza a pelear, a hurgar en su mente para ver cuál de lo que usted está estudiando le sirve para quizás enseñar cómo cumplir el discipulado, o si es mayordomía, o si es reavivamiento. ¿Ok? Por eso usted tiene que convertirse en un especialista igual que yo para que nuestros temas se adapten a esa solicitud, a ese objetivo que tiene la iglesia ese día. ¿Ok? Ese día. Por eso la iglesia tiene que saber qué es lo que quiere. Y si en la iglesia nos dice, no, hermano o hermana, predique lo que usted, el Señor, le ponga en la mente, entonces usted, bueno, tiene que escoger, pues, lo voy a hacer para los amigos. Entonces usted tiene que decir al pastor, mire, voy a preparar un tema para los amigos. Porque yo he visto que en la iglesia últimamente estamos terminando la campaña, por ejemplo, aquí en nuestra asociación, estamos en campaña, entonces se supone que cuando termine la campaña me toca predicar a mí como pastor del distrito. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es, ¿será que debo hacer un tema con objetivo general evangelístico? O sea, para que los amigos sigan más o menos viendo la misma temática, o debo hablar sobre algo que tenga que ver con mayordomía o discipulado o reavivamiento. Entonces, el mismo predicador se pone, si no la iglesia no lo da, se establece su objetivo general, dónde va, qué va a tratar de hacer. Muy bien. Si hay alguna pregunta, recuerden, usted puede detenerme cuando mejor le parezca. Ok, entonces, otra cosa que nos determina el auditorium es el estilo. Si lo va a hacer informal, por ejemplo, hoy el pastor Matthews hizo una presentación de la verdad informal. Él se sentó junto al otro pastor, el otro pastor le hacía las preguntas y entonces respondía y tal y qué sé yo. El público participó a través de las preguntas. A través de las preguntas, entonces fue el estilo informal. ¿Ok? El estilo que, repito, que utilizó el pastor Matthews fue el estilo informal cuando él se sentó allí. Si mal no estoy, no tenía corbata. Sí, tenía corbata, creo que sí. Entonces estaba sentado allí. Se dan cuenta, el estilo informal es así, ¿ve? Estilo podcast, pues. Entonces, también explicativo es distinto, porque cuando el explicativo no es el público que determina, sino es el predicador, el presentador es el que determina cómo va a ser el estudio bíblico. ¿Ok? Preguntas, respuesta con la Biblia, y entonces allí va llevando al público. En el informal, a veces el público es el que presenta las preguntas, interviene, como se hizo hoy, haciendo sus preguntas, y entonces el expositor presenta la verdad bíblica. Y argumentativo es el estilo normal que nosotros utilizamos, el estilo que está utilizando el pastor es argumentativo. En la campaña es argumentativo, es el que generalmente nosotros utilizamos, porque el auditorio determina eso. O sea, él no puede todo el tiempo hacerlo informal. ¿Por qué? Porque él está en Zoom y entonces tiene que, o sea, a veces el Zoom o el estilo de la iglesia determina qué estilo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, no puedo utilizar el explicativo, es muy difícil. Bueno, pudiese dar un estudio bíblico, pues preguntas y entonces también se puede hacer, pero generalmente es más fácil en estas condiciones hacerlo en forma argumentativa. Ahí está la declarativa que, perdónenme, me equivoqué cuando dije
Ahora, en cuanto al argumentativo y al declarativo, el pastor está utilizando el estilo declarativo porque él está hablándole a los no adventistas. ¿Okay? El argumentativo es para los hermanos, es el estilo de sermón para los hermanos, y el declarativo es el estilo de sermón para los amigos. Por eso es que ustedes se dan cuenta que mucha gente dice, ay, pero es que está muy sencillo, porque el declarativo es sencillo. Él no profundiza mucho en cuanto al sábado, no profundiza mucho en cuanto a la ley. Y el tema, él toca varios, en el mismo tema, varios aspectos, porque él no profundiza, no, el declarativo no es para profundizar, el argumentativo profundiza un poquito más y el explicativo es más profundo todavía, ¿ok? Pero tienen esas diferentes expresiones, nos da el auditorio. Ok, vamos entonces a ir, ok, entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, ¿ok? Usted tiene su texto, tiene su tema claro, ya usted decidió cuál es su objetivo específico, usted decidió cuál es su estilo, usted decidió cuál es, el Señor le mostró cuál es el objetivo general, usted tiene todo eso listo. Ahora usted se va a sentar a hacer el sermón. Cuando usted se va a sentar a hacer el sermón, a preparar, a arreglar el sermón, usted debe tomar en cuenta tres cosas. Primera cosa, usted tiene que primero atacar el intelecto, ¿ok? Después, o mientras ataca el intelecto, o sea, mientras lleva el mensaje, porque el intelecto, o sea, Dios quiere que la gente entienda el mensaje. Es el intelecto, que la gente diga, entendí el mensaje de Dios. Ese es el intelecto. Entonces, pero no podemos olvidarnos de las emociones. Emociones. O sea, que las emociones tienen que ver con o sea, la persona tiene que ser tocada por la verdad. Esas son emociones. ¿Ok? Y lo más importante, usted y yo tenemos que llevar a las personas a ejercer la voluntad. O sea, que la persona escuche, entienda el mensaje, sea tocado por el Espíritu Santo, pero decida a favor o en contra de la verdad que Dios, a través de usted, a través de mí, le está mostrando. Así que esos son los, para arreglar el sermón, usted tiene que tomar en cuenta esas tres cosas. Usted tiene que tener un mensaje claro, pero ese mensaje claro tiene que afectar a la persona, tiene que hacer sentir a la persona el Espíritu. Por eso es que es un trabajo del Espíritu Santo, la predicación y la enseñanza. No podemos quedarnos en la parte intelectual nada más, ni podemos abusar de la parte emocional. Después le voy a explicar más o menos algunas herramientas que podemos utilizar en la parte de las emociones, pero es importantísimo que nosotros lleguemos a la voluntad. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, la parte intelectual ya le hemos hablado bastante. O sea, la parte intelectual es la verdad. Usted tiene que tener el mensaje claro de la palabra. Ahora, vamos a ver qué otra cosa tenemos que hacer. Ok, ¿cómo podemos apelar al intelecto? Bueno, con el mensaje del texto, ya lo hablamos. Usted lo tiene claro, así que usted ya lo que tiene que pararse allí en la clase o donde va a estar usted por Zoom, donde sea, y ya tiene el mensaje claro. Así que la parte de intelecto ya sabe. Ahora, usted puede tener el mensaje claro, pero ¿cómo usted presenta la verdad? Entonces ahí vienen los estilos, ¿ves? Vienen los estilos. Viene también el objetivo general, porque no es lo mismo presentar un versículo a hermanos que a amigos. No es lo mismo presentarlo en forma, en forma explicativa que en forma argumentativa. Entonces, usted sabe que lo primero que tiene que tener claro es el mensaje. Tiene que tener claro el pecador, la pecadora debe quedar claro con el mensaje de Dios. Se va al intelecto. Ahora, usted tiene que, con la ayuda de Dios, apelar a las emociones. ¿Y cómo se apela a las emociones? Generalmente cuando nosotros hacemos una aplicación a la experiencia actual. Por eso el predicador, el maestro, necesita saber, conocer su auditorium. Por supuesto, a veces no lo conocemos.
pero tenemos que procurar. Y esa es la razón por la cual es tan importante que nosotros, cuando vayamos a predicar a una iglesia, preguntemos, que no conocemos bien, pues preguntemos, ¿cuántos niños más o menos asisten en las noches? Si es un miércoles, si es un viernes, si es un sábado, ¿cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos no adventistas asisten? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos años tiene la iglesia? O sea, tenemos que hacer preguntas para llegar más o menos, si no conocemos la iglesia, a una aplicación. Porque cuando nosotros aplicamos y decimos, sí, hermanos, mire, no es lo mismo predicar en Venezuela, en Estados Unidos, en China, no es lo mismo. Tenemos que conocer el contexto social, qué es lo que le llega a la persona. Y a veces los predicadores utilizamos muchas herramientas como mirar a las personas a los ojos, aprendernos algunos nombres, varias cosas que después con tiempo vamos a ir ahondando en cuanto a esto, a las emociones. Hay iglesias que les gusta el piano, hay iglesias que les gusta poner una música. Todas esas cosas son parte de las emociones, pero emociones sin mensaje no sirve. Mensaje sin emociones tampoco sirve. Algunos dicen, no, a mí lo que me gusta es presentar la verdad y no sé qué cosa. Está bien, el mensaje es lo más importante, pero tenemos que hacer las cosas de la manera que nosotros podamos enseñarle a la gente y que la gente pueda sentir que el mensaje es para ella, es para él. Y la manera más adecuada es aplicar las experiencias actuales. Entonces, usted cuando está predicando dice, usted piensa en los niños. Cuando está preparando el sermón o está predicando, piensa en los jóvenes. Y habla acerca de un joven y una niña y un adulto y habla y hace una adaptación, no se queda por allá, sino que de Ageo pasa aquí al siglo XXI. Estoy aquí en Lima, Perú, y estoy aquí, las personas son así, aquí más hombres que mujeres, o más hombres que mujeres, o más mujeres que hombres. Entonces usted tiene que pensar, y cuando, por ejemplo, cuando usted se sienta, si es un sábado, usted se sienta y usted analiza todo eso con oración. Sé cuántos niños, cuántas personas, cómo están, todo el calor, todo eso usted lo analiza allí con oración y usted se prepara. Por eso este es un trabajo del Espíritu Santo. Así que usted tiene el mensaje, pero debe tomar en cuenta las emociones de las personas. Eso es parte importante también. Y otra parte importante tiene que ver con la voluntad. Se apela a la voluntad con la claridad del llamado de Dios. Por eso es que usted no puede, o mejor dicho, voy a tomarlo positivamente, usted y yo debemos tener claro el tema, el mensaje de Dios, tenemos que tener claro el objetivo, debo tener claro el objetivo general, debo tener claro todo para que el mensaje llegue claro. Y no puedo estar picando aquí, picando allá, picando allá, porque entonces la gente va a decir, bueno, ¿cuál es el llamado? Entonces, cuando llega el momento de concretar, es muy difícil. Por eso usted tiene que tener claro la proposición, usted tiene que tener claro el objetivo, todo claro, usted en su mente. Usted puede saber muchas cosas, pero usted específicamente hoy va a hablar de esto y usted se tiene que mantener en esto. Entonces, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de apelar a la voluntad, usted le pueda decir al predicador, hoy Dios te está diciendo que tú tienes que bautizarte, hoy Dios te está diciendo que tú tienes que tomar en serio la muerte por esto y por esto y por esto. O sea, que la persona vea que usted está hablando de eso y que el llamado tiene que ver con eso y que la apelación tiene que ver con eso. Porque a veces estamos hablando del sábado y de repente caemos por allá, no hay que la muerte, y entonces la gente dice, bueno, entonces comenzamos, nos enredamos ahí. ¿Por qué? Porque no hemos concretado, hemos sido muy diversos. Por eso usted no puede tocar varios temas, por eso usted no puede tocar muchos puntos. Porque si hay niños, si hay jóvenes, si hay adultos, tenemos que ser muy específicos, muy específicos. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es que el pecador diga, entendí el mensaje, me interesa ese mensaje y quiero saber exactamente qué es lo que debo hacer. Por eso
usted le tiene, y yo tengo que decirle, usted tiene que hacer esto, porque Dios aquí te dice que tú tienes que hacer eso, y entonces la respuesta estará en el pecador, se acepta o no hacer la voluntad de Dios. Pero que nunca el pecador quede diciendo, pero es que entendí esto, pero no quedó claro. O sea, si el pecador queda confuso, no hicimos bien el trabajo. Por eso, entre más, entre más temas toquemos, más difícil. Si usted no tiene claro el objetivo específico, entonces va a ser más difícil concretar. Si usted no tiene claro la proposición, porque usted no sabe cómo hacerla, resumir el sermón en una frase, entonces si usted no sabe resumir el sermón, ¿cómo lo va a saber resumir el otro? ¿Cómo el otro va a entender? Por eso es que usted dice, pastor, pero es que, ¿por qué porque usted tiene que, antes de que usted lo presente, usted tiene que estar clara, tiene que estar claro, porque si usted no sabe hacer la proposición, si usted no sabe resumir su tema en una frase, ¿cómo usted va a esperar que el otro que le va a escuchar a usted esté claro? Por eso es lo que hemos estado diciendo, usted tiene que anotar eso. Y cuando usted está estudiando, dice, bueno, Señor, ayuda a mantenerme en esto. ¿Por qué? Porque cuando llegue al llegadero, como dicen en mi pueblo, cuando lleguemos allá donde tenemos que llegar, ahí es cuando usted va a comenzar a pedir cacao al Espíritu Santo, como también dice en mi pueblo. ¿Qué es eso, hermano? Que usted comienza a decir, oye, ahora, ¿cómo? Porque usted sabe que tiene que aterrizar, entonces comenzamos a hacer esto. Voy a aterrizar, pero entonces como no apliqué bien, entonces otra vez para arriba. Y entonces comienza la cosa a enredarse, porque no estamos claros primero nosotros con el mensaje. Y usted dice, no, pero es que yo sé la Biblia. Sí, pero usted tiene que estar claro con respecto a lo que tiene que decirle al pecador ese día en 25, 30 minutos. Por eso no puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. No, porque entre más puntos, más difícil. 1 o 2 temas, 1 o 2 puntos ya. Si está en Zoom, peor todavía. Esto y esto. Máximo 3. Porque es más difícil recordar 3 que 2. Y el pecador tiene que recordar exactamente lo que el Señor quiere. Recuerden que si hay una pregunta, usted me la hace y entonces yo trataré de responderla. Ok, entonces, ya usted tiene todo eso claro. Ok, usted tiene claro lo que hemos dicho hasta ahora. Ok, usted tiene claro que tiene que apelar al intelecto, que tiene que apelar al corazón, a las emociones y tiene que el pecador tiene que decidir sí o no, a favor o en contra de Dios. Muy bien. ¿Cómo usted logra eso? Bueno, hay 2 tipos de sermones. ¿Ok? 2 tipos de sermones. El primero, y es el que yo recomiendo, no el único. El pastor Matthews está utilizando el otro tipo porque depende del auditorio, depende del objetivo general. ¿Ok? Depende. El primer tipo de sermón es el desarrollo textual o el que se llama expositivo. Desarrollo textual o expositivo. ¿Cuál es este tipo, hermanos? Usted tiene su versículo, tiene su texto y el mismo texto le dice lo que usted tiene que presentar. Ahí está. O sea, no va a otro. ¿Cómo no puede utilizar alguna referencia? Pero usted siempre se mantendrá en el texto. Es el que se llama tipo de sermón, desarrollo textual o expositivo. La mayoría de nosotros no utilizamos esta forma, este tipo de sermón. Pero a mí es el que más me gusta porque es el más fácil de determinar como un mensaje de Dios. Porque usted no puede inventar. Ahí está el mensaje y usted tiene que decir ese mensaje. Si no le gusta, ese es el problema suyo, pero ahí está el mensaje. ¿Ok? Ese es el expositivo o desarrollo textual. Se divide en 2 partes. Se divide en el desarrollo textual analítico. No se preocupe si usted no se acuerda los nombres, ¿no? Lo importante es que usted entienda el concepto. El analítico es cuando usted lee el versículo y dice, bueno, aquí está
primera parte, segunda parte y tercera parte, o una parte y dos partes. El mismo texto le da a usted las divisiones que usted va a desarrollar después. Primero desarrolla esto y después desarrolla esto. Punto. Eso es el textual analítico. Porque está el otro, que es el textual sintético. La palabra sintético es de plástico, viene de plástico, algo que no es natural. ¿Por qué? Porque el predicador en el sintético dice, no, pero yo voy a cambiar el orden que da el texto. Y eso también se puede hacer porque se cambia el orden. El versículo dice esto, esto y esto. El predicador dice, no, pero yo voy a poner esto para quizás despertar despertar la curiosidad, alguna cosa. Entonces usted dice, bueno, y Jesús lloró, por ejemplo. Quizá esa es la última parte, porque está hablando de la muerte de Lázaro, esas cosas y tal, y qué sé yo. Pero el predicador cambia el orden para despertar la curiosidad en ese momento. Ese se llama sintético. ¿Por qué? Porque el otro es no natural y este es artificial. ¿Por qué? Porque usted está cambiando. Pero al final llega al mismo lugar. ¿Ok? Esos son los dos tipos de sermones textuales o expositivos. ¿Ok? Recuerden, si hay alguna pregunta, por favor, siéntase libre para hacerla. Ok, el otro tipo es el más común, que se llama el temático. El temático es que el arreglo lo determina el predicador. O sea, yo digo, bueno, yo voy a hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y entonces yo agarro aquí, agarro allá, agarro aquí, agarro allá y formo el tema. Este es el más útil, no, este es el más usado. Es un poquito peligroso porque a veces hacemos que la Biblia diga cosas que la Biblia no está diciendo. También un poquito más superficial, pero hay momentos cuando hay que utilizarlo. Por ejemplo, si vamos a dar un tema informal y las personas van a preguntar, tal y qué sé yo, sobre la segunda venida de Jesús, sobre el sábado, sobre cualquier cosa, entonces a veces tenemos que tocar allá y tocar allá y tocar allá y tocar allá y tocar allá. ¿Ok? A veces necesitamos dar una clase, por ejemplo, de escuela sabática por ejemplo, la clase de escuela sabática es un tema. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cosmovisión de Dios, cosmovisión de Dios, ese es el nombre, y entonces se utilizan varios textos para hablar de la cosmovisión de Dios. ¿Ok? Allí se tiene que utilizar este desarrollo temático. ¿Ok? Pero los sermones, mi recomendación es que utilicemos el otro, el textual, el expositivo. ¿Para qué? Para que digamos, mira, aquí está hablando Jesús, está hablando que Pedro, no sé qué cosa, y está hablando por esto y por esto y por esto, el mensaje es esto, o sea que allí está el mensaje, pues, concreto, pues. ¿Ok? Pero los dos tienen su razón de ser y tienen su lugar. Y los dos tenemos que utilizarlos de acuerdo a la necesidad. El problema de es que si usted quiere hablar del domingo, entonces usted puede hablar en contra de la verdad utilizando la Biblia. Por eso es que hay gente que habla acerca de la homosexualidad utilizando la Biblia para apoyar la homosexualidad. Hay gente que apoya el estado consciente de los muertos con la Biblia. ¿Por qué? Porque utilizan el tema temático. Entonces, sacan de contexto algunos versículos por aquí y por allá, como a veces lo hacemos los adventistas, que estamos haciendo decir a la Biblia cosas que no dice, como hemos estado hablando en otro momento, porque estamos abusando del el tipo de sermón temático. ¿Ok? Entonces, terminamos con esto. Las partes del sermón. Yo simplemente las voy a mencionar hoy y después en las siguientes clases vamos a desarrollarlo. Entonces, una vez que usted dice, bueno, el tipo de sermón que yo voy a utilizar es temático. ¿Ok? Eso significa que usted tiene que escoger el tema con la ayuda del Espíritu Santo, con oración. Dice, bueno, mi iglesia necesita que hablemos de la cosmovisión de Dios. Vamos a hablar de la cosmovisión de Dios. Entonces usted comienza a orar
y usted comienza a buscar en la Biblia, o sea, por aquí. Después le explican un poquito más o menos en cuanto a cómo hacer eso. O usted puede decir, bueno, lo voy a hacer expositivo. Me voy a quedar con Proverbios, capítulo 15, versículo 3, creo que era el versículo de memoria de hoy. Entonces usted tiene que, si lo quiere hacer expositivo, tiene que ir a Proverbios y hacer el trámite, hacer el estudio de Proverbios. ¿Dónde está ese versículo? Todo lo que hemos explicado. ¿Cuál es el tema? Qué sé yo. Y ahí usted tiene que encontrar la cosmovisión de Dios. ¿Ok? Entonces, una vez que usted decidió, lo voy a hacer temático o lo voy a hacer positivo, entonces ahora usted tiene que tomar en cuenta las tres partes fundamentales de su presentación, de toda presentación. Aunque usted esté en el metro y usted quiera, bueno, claro, si es informal allí un poquito difícil, ¿no? Pero supongamos que alguien le dice, mire, vamos a dar un estudio bíblico en tal parte, o vamos a dar esta clase, o vamos a hacer ese sermón, o vamos a hablar con los jóvenes. Con usted, cada vez que tenga que hablar, presentar la verdad, tiene que tomar en cuenta tres cosas. Primero, la introducción. Segundo, el desarrollo. Y tercero, la conclusión. Son tres partes fundamentales que debe tener cualquier presentación de la verdad. La introducción, el desarrollo y la conclusión. De eso vamos a hablar con más detalles más adelante. Pero hoy quisiera terminar hablándole un poquito en cuanto a la conclusión. ¿Ok? La introducción, después voy a hablar. La introducción es, si usted lo agarra temático, el sermón, el tipo de sermón, usted puede comenzar con una historia, con una música. Algunos, como el pastor Mateo, usted lo ven en la campaña que estamos teniendo, él hace deja que el piano esté sonando, y entonces él hace como un resumen, saluda a la gente. ¿Por qué? Porque él está teniendo un estilo declarativo. El objetivo es evangelístico. ¿Se dan cuenta que cada cosa tiene su lugar? Entonces, él utiliza la música. ¿Por qué utiliza la música? Porque él está tratando de suavizar. O sea, cuando la gente escucha la música, primero que el piano ubica al oyente. Ya comenzó el pastor, entonces divide la introducción general del sermón. Entonces, cuando la hermana está tocando el piano, el pastor hace saludos a los de Anguila, por acá, y tal, qué sé yo, estamos contentos, hace una introducción general, y después, si te dan cuenta, cuando él hace la oración, él presenta, hoy vamos a hablar sobre el niño de quién era, algo así, que era el niño que era, pero que no era, algo así el sermón de esta mañana. Y entonces él hace la oración. Esa es una introducción, él está haciendo una introducción de acuerdo al auditorio. Si él tuviese con personas allí, como algunos hubo hoy, él hubiese dicho, ¿cómo está, hermano Marcial? ¿Y cómo estuvo? O sea, depende. O sea, cómo hacer la introducción, como lo voy a hablar más adelante, es hacer sentir al pecador, al oyente, que entre, que el mensaje o sea, lo vaya internalizando. Es como un cuchillo que va entrando poco a poco. Bueno, la introducción es el objetivo. Después hablar un poquito más en cuanto a eso. Entonces, el desarrollo, voy un poquito atrás para que por lo menos queden con la idea. El desarrollo son las partes del mensaje, las partes. Recuerden, no abusemos. Una o dos o tres máximo. Ok. Y la conclusión es muy importante. Me gustaría que ustedes se queden en la mente con esto, porque a veces descuidamos dos cosas que son importantes: la introducción y la conclusión. Y a veces decimos, bueno, ya está claro el mensaje y el Señor me dirá, no, 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 no. El Señor también nos ayuda a preparar la introducción y el llamado. Si la persona no se conecta, si el predicador, la predicadora no logra conectar al oyente con la palabra, que solo hace la introducción, va a ser difícil para el Espíritu Santo conquistar, porque la persona se va a ir, aunque esté ahí presente, se va a ir y va a comenzar a pensar en su trabajo, en su novia, o se va a quedar allí así como en la luna. Está en otro lugar,
Pero si usted y yo logramos con la introducción que el hombre, la mujer, el joven, el niño se interese, por eso tenemos que hacer una introducción con oración para que el Espíritu Santo, y si tenemos el texto, el mismo texto nos va a dar la introducción. Entonces, el mismo texto nos va a dar las partes y la conclusión tiene 3 partes. La primera parte es el resumen. Por eso le decía que es tan importante estar claros. Cuando usted va y dice el Espíritu Santo, ya son las horas de terminar, como lo estoy diciendo aquí a mí, hora de terminar, entonces usted tiene que hacer un resumen. Y usted, por eso, si usted lo amplió mucho, va a ser difícil. Por eso usted tiene que, hoy hablamos de esto, cha. Hablamos de esto, 2 puntos. La aplicación. La segunda parte de la conclusión es esta. Y Dios nos dijo que nosotros tenemos que hacer esto, Voy a hacer un resumen, después la aplicación. Dios quiere que tú y yo hagamos esto, Y entonces viene el llamado. El llamado es muy importante porque con el llamado, o sea, en la conclusión se va enderezando al pecador. El pecador ha estado escuchando la verdad, ha estado sintiendo la verdad, pero cuando usted va a aterrizar con el llamado, usted primero hace un resumen. Hoy Dios te habló, hoy Dios me habló y te dijo esto. Sí, el pecador dice, sí, yo entendí eso. Y Dios quiere que tú hagas esto. Sí, yo entendí que Dios quiere que yo haga esto, que me bautice o que yo perdone a mi hermano o cualquier aplicación del texto. Ya entendí eso. Muy bien. Ahora viene el llamado. O sea, el llamado es un arte que después vamos a hablar un poquito en cuanto a eso. Entonces, por eso muchas veces se utiliza música, a veces se utiliza diferentes, una historia, se utiliza todo basado en la Biblia, para que el pecador ejerza su voluntad, la voluntad del pecador. Entonces, el predicador, la predicadora, el maestro tiene que decirle, ya que Dios te está diciendo a ti que hagas esto, nos está diciendo a nosotros que hagamos esto es lo que tú tienes que hacer. Y entonces el predicador en el llamado tiene que decirle específicamente a la persona qué es lo que tiene que hacer. Es decir, si tú aceptas el llamado de Dios hoy, levántate o escribe o arrodíllate o habla a Dios o esto, dile alguna cosa. Por eso tiene que ser bien preparado también, con oración. A veces Dios cambia las cosas, cómo no, Él es el dueño, Él es el que sabe. Pero nosotros tenemos que hacerlo mejor y con Él, con oración, preparar. Y cuando usted termine el llamado, por eso es que cuando usted tiene que concluir, yo he cometido muchas veces este error, que a veces uno dice, oye, se me olvidó tal cosa. No, si ya llegó el tiempo, termine, aterrice. No haga lo que a veces yo he escuchado predicadores y yo mismo lo he hecho muchas veces, que entonces estamos ya sacando los alerones y las ruedas para que aterricemos y entonces volvemos otra vez y nos levantamos. Y entonces, no. Llegó el momento, aterrice. Por eso, si usted tiene claro el mensaje, ya lo dio, usted dice, ya di la proposición, los hermanos entendieron esto, ya. No importa si le faltó aquel detalle, no importa. Ya es el momento de aterrizar. Así que resuma, recuerde la aplicación y dígale a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y ya se acabó el sermón, la presentación. Usted dice, bueno, Señor, hice lo mejor, presenté tu palabra. Cuando usted ha tenido estas partes. Preguntas y terminamos. Si no hay preguntas, entonces hemos terminado entonces. ¿Preguntas, hermanos? Pastor. Adelante, hermano Pedro. Escucha, el estilo temático, Ajá, que muchos de nosotros lo usamos. Por ejemplo, yo me identifico con esa área ahí, porque, por ejemplo, yo cuando voy a predicar, yo me gusta que lo que yo estoy hablando, la Biblia, esté en la Biblia. Pero reconociendo que nosotros no tenemos la preparación, como usted nos está dando ahora, para mí se me hacía más fácil
usar ese estilo temático. Porque ahora que yo estoy con esta clase me ha abierto más para de la forma que se debe preparar un sermón conforme a la información bíblica. ¿Ve? Entonces, me tocó algo que usted dijo ahí del temático, porque puede desarrollar un problema, ¿verdad? Con tantos textos mezclados. Pero no es que no se puede usar, se puede usar ese estilo, ¿verdad? Sí, temático, especialmente si el texto es para apoyar lo que uno está diciendo, no para explicar en el sentido bíblico lo que se viene diciendo el escritor o el autor, sino para apoyar lo que uno está hablando. Así es. Así es, hermano Pedro. Sí, por eso necesitamos conocer los dos y necesitamos saber dónde se necesita, dónde lo vamos a aplicar. Por eso Jesucristo dijo que somos pescadores de hombres. Y el pescador sabe, si voy a pescar en este lugar, ¿qué utilizaré? Una red, utilizaré un arpón, por eso tenemos que saber los estilos, ¿ves? Y tenemos que saber saber el objetivo general. Cuando yo tengo esas cosas claras, entonces yo puedo decirle, Señor Espíritu Santo, ¿será este o será esto? Y reconocer las limitaciones que tienen, por ejemplo, la semana pasada, que cuando hablamos de Efesios, de Filipenses, capítulo 1, 23, se dan cuenta que yo tuve que ir, como el texto no me da la claridad y me deja confuso, yo tuve que ir a otros textos. ¿Ok? Porque es un texto difícil. ¿Te acuerdas que yo les dije a ustedes, de acuerdo al texto, Pablo dice que cuando él muera, va a estar con Jesús. Y si vamos al libro, encontramos que apoya eso. Pero entonces después fuimos a otros textos que escribió el mismo Pablo, donde él utiliza la misma expresión, pero en forma figurada. Entonces comenzamos a decir, para entender aquel versículo, tengo que entender estos versículos. Pero si se dan cuenta, siempre hay que tener un texto principal. O sea, que la gente se dé cuenta que usted está saliendo de ese texto porque el texto es insuficiente para entenderlo, para explicar lo que usted quiere explicar. Pero no abusemos, porque el problema está del tipo temático, es que hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no está diciendo. Por ejemplo, si yo digo, no, por ejemplo, el texto ese, que en el final de los tiempos la ciencia se va a aumentar y tal, y qué sé yo, aquí dice en Daniel capítulo 2 al versículo 4, ahí no está diciendo eso, de los cohetes, del internet, no está diciendo eso. Si no está diciendo eso, yo estoy diciendo una mentira. Y ese es el problema del temático, que como yo lo toco aquí, toco allá, yo puedo estar diciendo mentiras. Y el pastor Matthews hoy estuvo hablando acerca de las mentiras que nosotros hacemos decir a la Biblia, porque dice, mire que el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. Entonces, por eso, la conclusión es que por eso el domingo es el día de adoración. ¿Realmente la Biblia está diciendo eso? Si yo lo agarro así, fuera de contexto, sí está diciendo eso. Aparentemente, porque lo toco aquí y después me voy allá, que el apóstol Pablo, que no sé qué cosa, y después agarro para allá y que Jesús se murió el domingo, resucitó el domingo, y agarro esos textos así rápidamente y le hago creer al oyente que lo que yo creo que el domingo es el día del Señor, es la verdad, cuando realmente la Biblia dice que no es eso. ¿Y por qué? Porque yo estoy utilizando abusadoramente el estilo temático, porque en el estilo temático, como toco aquí, toco allá y no profundizo, la gente cree lo que yo estoy diciendo. Y ahí está el peligro de nosotros como predicadores. Decir que venimos en nombre de Dios, pero estamos predicando el mensaje del diablo. ¿Por qué? Porque agarramos la Biblia, y por eso dice la Biblia, no, la gente dice, el papel aguanta todo. ¿Por qué? Porque nos escuchan, dice, ven a los pentecostales y después escuchan a los adventistas, pero y entonces la gente dice, no, es una pila de loco todito, no creo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abusando de un estilo, que es el estilo temático.
Pero por eso, si vamos a agarrar un versículo, presentemos ese versículo. ¿Qué es lo que dice ahí? Aquí está el Salmo 25. ¿Qué es lo que dice el Salmo 25? Eso es lo que la gente espera de nosotros los predicadores. Dame el mensaje de Dios. Si tú dices que es el mensaje de Dios, lo sacaste del Salmo de Isaías 25, dime qué es lo que Dios dice en Isaías 25. No me estés inventando por aquí, para allá, para allá. Entonces, el problema está que por eso a veces la gente no sabe de qué hablamos. ¿Por qué? Porque hicimos esto, hicimos y hicimos allá. Por eso, mis hermanos, depende de las circunstancias, pero yo tengo que saber hasta dónde llega esto, hasta dónde llega el otro. ¿Cómo puedo utilizar una red o puedo utilizar un arpón? Depende. Pero yo sé que el arpón tiene, no, yo no puedo pescar una sardina con un arpón. Yo no puedo pescarlo, tampoco puedo pescar con un anzuelo un tiburón. ¿Ves? Eso depende. Por eso nosotros tenemos que conocer los dos aspectos. Y bueno, mis hermanos, el tiempo se nos fue. ¿Hay otra pregunta por ahí antes que nos vayamos? ¿Quedamos claros o quedamos oscuros? A ver, dígame. Bueno, de todas maneras, esto queda en Facebook. Les mandé a su correo la información, así que usted puede con calma después revisarlo. Creo que alguien va a hablar. A ver, ¿quién quiere hablar? No, decía yo que buenas tardes, ¿cómo están? Siria, bienvenida. Bien. No, que, ay, gracias. Vamos, sí, se están aclarando muchas dudas. Por la lección de hoy fue muy interesante. Qué Muy bueno. interesante, sí. Muy buena y muy clara también. Amén. Claro, Qué- como dice usted que debe, poco a poco, pues vamos a ir poniéndolo en práctica. Y ya después vamos perfeccionándonos. Así es. Pero todo estuvo muy bueno hoy. Así es. Gracias a Dios. Miren, el problema del expositivo, se lo voy a decir claro y raspado antes de que nos vayamos. Con el expositivo hay que estudiar la Biblia. Ese es el problema. Y el expositivo, usted no puede sentarse el viernes ahí a tener un aborto de sermón. Ahora, es más fácil si me toca abortar, agarrar una concordancia, no sé, creo que fue Pedro hace como un mes atrás, agarrar una concordancia y decir, bueno, hoy vamos a hablar, Señor, que aquí, a ver si ni oramos, si no hacía lo loco. Mire, oye, entonces agarrar la concordancia y Mateo y pipi, y en 20 minutos hicimos un sermón. Y después decimos, pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios, hermano? El problema no es el pueblo de Dios. El problema es que yo como pastor, yo como predicador le traje fue una changuangua y una cosa rara ahí, una zambumbia que no sabe no tiene ni pata ni cabeza. Y después decimos, ay, pero los hermanos están durmiendo. Aquí los hermanos, entonces a veces nos ponemos bravos con los hermanos y comenzamos a echarle plomo a los hermanos. Que aquí están fríos, aquí no vienen temprano, que aquí, hermanos, el problema está que si hay puro loco predicando en la iglesia, hermanos, discúlpenme, que están preparando los sermones así y a veces comenzamos diciendo cosas como, bueno, a mí no me tocaba, sino que el pastor me avisó anoche. Hermano, entonces la gente dice, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi iglesia? Pero cuando viene alguien, hermano, como nosotros, lleno del Espíritu Santo con oración, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un joven, y ya tiene su sermón allí, ya sabe cuál es el mensaje de Dios. Ese es poder de Dios, hermano. Poder de Dios, dice la palabra, que llega ya y penetra hasta, porque el poder no está en mi mente, el poder está aquí. Así que de aquí en adelante vamos a hablar un poquito en cuanto a la próxima semana, cómo hacer la introducción, después vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacer el cuerpo y después hablaremos en una parte muy importante de cómo hacer la conclusión y entonces habremos terminado la primera parte de nuestra clase. Pero ahora tenemos que terminar porque se fue el tiempo. Vamos a pedirle, a ver, ya hermano Estefano oró la semana pasada, creo que sí oró, ¿verdad? ¿O no oraste, Estefano, la semana pasada? Ya Irving oró. Siria, ¿tú has orado, Siria? En nuestra clase. Sí, yo era en la clase Sí, pasada. Ok, sí, el hermano Estefano oró la semana pasada. Siria, ¿ya tú habías orado acá? sí. Ah, bueno. Irving, ¿ya tú oraste, Irving? Pues aquí queremos que todos participen. Ora, Irving, por favor. Sí, claro, permítame. Vamos a ver. Ok. Amante Padre que estamos en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre.
En esta noche, Padre, te damos gracias por la lección, por el entendimiento que nos has dado por parte del pastor Salas. Sigue ungiendo, Señor, y que poco a poco podamos entender cada día, Padre, de esta experiencia para poder dar a las demás personas tu evangelio que lo necesitan. Amén. Acompáñanos, Padre, al descanso esta semana que empieza. Igual, Señor, tú nos puedas proteger, cuidar. Bendice a cada uno de tus hijos y que estés con ellos y les des sabiduría y protección. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Irving. Gracias, hermano, por querer educarse para servir mejor al maestro. Dios me los bendiga. Si Dios quiere, esta semana sí vamos a hacer un test en Kahoot. Vayan, si alguno tiene por ahí su sermoncito que lo esté preparando, mándemelo. Mire, pastor, yo tengo esto, así. Yo trataré ahí de responderles. Estamos en campaña, oren por favor por la campaña que tenemos aquí. Creo que en otras partes también está en campaña, gloria a Dios por eso. Así que mis hermanos, nos veremos si Dios quiere el próximo sábado a las 6:30, porque terminamos la campaña el próximo sábado. Así que espero que tengan una feliz tarde, Dios me los bendiga y adelante, Jesús viene pronto. Hasta luego. Amén. Adiós.